revelado el impresionante poder de una humilde mujer que habla 9 idiomas y transforma vidas. María siempre había sentido que el mundo no la veía. En su pequeño barrio de Sevilla, entre calles de adoquines y casas de colores, su vida se desarrollaba como una rutina monótona. Limpiar las habitaciones de un hotel donde su talento para los idiomas brillaba con fuerza, pero jamás era apreciado. La fragancia a detergente y el sonido de la aspiradora se mezclaban con sus sueños, en los que alguna vez estaba de pie frente a un auditorio, compartiendo su historia. Pero era solo eso, un sueño cercano, pero inalcanzable. Ser madre soltera de 2 niños significaba que cada día era una lucha más por el futuro de ellos. Era como estar atrapada en un ciclo que la reducía a su rol de limpiadora. Un día, mientras tomaba un café en la azotea del hotel, escuchó risas y murmullos. Allí, en medio de ese entorno familiar y a la vez tan ajeno, se cruzó con doña Isabel. La anciana era un destello en medio del gris de su vida. Cuando comenzó a hablar, cada palabra resonó con un eco familiar. María se sintió en casa. Doña Isabel hablaba con la fluidez que tanto anhelaba. En ese instante, un destello de esperanza iluminó su corazón cansado. Pero, ¿por qué iba a confiar en que alguien como ella, una mujer que apenas había tenido la oportunidad de estudiar, podría ser vista como algo más que una limpiadora? Las dudas comenzaron a asaltarla. El reconocimiento que podía surgir de esta nueva conexión podría cambiar todo. Imaginó a sus hijos orgullosos, pero al mismo tiempo su corazón se llenó de ansiedad. A medida que doña Isabel le proponía la idea de convertirse en su aprendiz, María empezó a cuestionarse si realmente estaba lista para dejar atrás su vida de siempre. La presión en su pecho aumentaba, el miedo al fracaso la paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que comenzó a enseñar a un grupo de inmigrantes en su barrio, sintió la chispa de algo más. Pero con cada clase crecía el eco de los murmullos a su alrededor, cuestionando su cambio de rumbo. María, que había luchado toda la vida contra el estigma de ser solo una limpiadora, ahora se encontraba en una cima resbaladiza, donde la admiración y la crítica eran 2 caras de la misma moneda. ¿Qué significa realmente el éxito?, se preguntaba mientras conducía a sus hijos a la escuela. ¿Acaso su felicidad depende de que yo perseguya mis sueños? Esa tensión diaria la acompañaba como una sombra. Con cada oportunidad que surgía para hablar en foros o conferencias, una parte de ella quería estallar de felicidad, mientras que otra parte sentía que estaba traicionando sus promesas de estar siempre presente para sus hijos. La carta que recibió de la universidad le llegó como un rayo en medio de una tormenta. El dilema se volvía cada vez más confuso. ¿Era posible que todo su esfuerzo, cada sacrificio, pudiera llevarla a un reconocimiento? Pero justo cuando pensó que todo le sonreía, el pensamiento de sus hijos la golpeó con fuerza. La angustia creció. Se sentía atrapada entre el orgullo personal y la responsabilidad familiar. ¿Cómo podría seguir siendo la madre que ellos necesitaban y al mismo tiempo perseguir el sueño que tanto anhelaba? La encrucijada se cernía sobre ella, oscureciendo cada sueño que alguna vez brilló con claridad. La vida le había enseñado a elegir, pero ahora, en el clamor de sus miedos, solo podía preguntarse, ¿realmente podría ser la madre y la mujer que siempre soñó ser?
El eco de sus pensamientos resonaba con fuerza en la mente de María mientras se preparaba para una de sus clases. Las paredes de su hogar, que antes parecían limitarla, ahora eran testigos de su transformación. Se miró en el espejo y por un momento no vio a la limpiadora agotada, sino a una mujer decidida, dispuesta a desafiar sus limitaciones. La tarde siguiente, mientras se disponía a dar otra lección a sus nuevos alumnos, recordó un momento crucial de su infancia. Se había enamorado del inglés al escuchar a una turista hablando en el parque. ¿Por qué había tardado tanto en permitir que esos sentimientos de admiración se transformaran en acciones? La mente de María se llenó de ideas, de un deseo de expandir su enseñanza más allá del aula. Quizás era el momento de involucrarse en el desarrollo de un programa que ayudara a otros a aprender idiomas de una manera creativa y accesible. Sin embargo, con cada pensamiento de grandeza, el miedo asomaba de nuevo. La inseguridad se instalaba en su pecho cada vez que imaginaba la reacción de sus amigos y familiares. ¿Qué pensarían de ella una limpiadora que pretendía cambiar el mundo? Pero la voz de doña Isabel, su mentora, vibraba en su mente. La grandeza no está en el lugar donde comenzamos, sino en la dirección que elegimos tomar. En una noche lluviosa, mientras revisaba el contenido para su próxima clase, se topó con un video de un conocido orador motivacional, alguien que había empezado desde abajo y había llegado lejos. La alegría del orador, al hablar de su lucha, resonó con María. Era un llamado a la acción. No podía continuar viviendo en las sombras del miedo. Tenía que dar un paso hacia lo que anhelaba, ser vista. Con el corazón palpitante, comenzó a escribir un pequeño plan. Ideas sencillas, pero poderosas. Crear un grupo de discusión sobre idiomas y cultura en el barrio, donde la calidez de las interacciones humanas pudiera ser el motor del aprendizaje. Más que un simple aula, deseaba construir un espacio donde cada persona se sintiera segura para compartir y practicar. Al día siguiente, salió a la calle con un nuevo propósito. La mirada de sus hijos la llenó de determinación. Antes de ir a la escuela, les habló de su idea, de la posibilidad de hacer algo grande. Ver sus sonrisas le dio fuerzas. Sus sueños se entrelazaban. Si sus hijos veían que ella luchaba por su pasión, quizás eso les enseñaría a soñar también. El primer encuentro fue una mezcla de nervios y emoción. María se presentó ante un grupo de adultos deseosos, y la interacción fue mágica. Con cada risa y conversación, olvidaba el temor. El aula se llenó de historias, de anhelos compartidos. La transformación no era solo suya, estaba viendo cómo cada persona a su alrededor empezaba a florecer. Al terminar la primera sesión, recibió un mensaje en su teléfono. Era una invitación para hablar en un evento sobre la importancia de la educación en la comunidad inmigrante. La ansiedad de ser el centro de atención hizo que su estómago se revolviera. Esa era la oportunidad que había deseado por tanto tiempo, pero la presión de estar a la altura comenzó a consumirla. La noche anterior a la conferencia, María apenas pudo dormir. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no eran tan valiosos sus conocimientos? Mientras luchaba contra sus miedos, recordó las palabras de doña Isabel. No tienes que ser perfecta. Solo debes ser tú misma. Esa noche se permitió pensar en la mujer fuerte que estaba empezando a ser. Con cada palabra que formulaba en su mente, se daba cuenta de que había crecido. Ya no era solo una madre y una limpiadora. Era una voz en la comunidad que tenía algo que ofrecer. Cuando llegó el día del evento, el viento soplaba con fuerza, como si todo el universo la animara a dar un salto. Se detuvo un momento frente al escenario. El corazón le latía con fuerza, pero no estaba sola. Sus sueños, su historia, sus hijos la acompañaban.
El momento había llegado para enfrentar sus miedos y dar vida a la mujer que siempre había soñado ser. ¿Tendría el valor para seguir adelante y abrazar su nueva realidad, o el temor volvería a su vida? La multitud la observaba, las luces brillaban intensamente, y ante esa mirada expectante, un fuego interior empezaba a encenderse. El camino apenas comenzaba. María respiró hondo, mientras el eco de su nombre se desvanecía entre los murmullos de la audiencia. Con cada paso hacia el micrófono, la inseguridad luchaba por salir, pero su determinación se volvía más fuerte. Sabía que esta era su oportunidad. No podía dejar que el miedo nublara su momento. La luz del escenario iluminó sus rasgos, cada uno de ellos reflejando la historia de una vida de sacrificio y esfuerzo. «Hola a todos», comenzó, sintiendo cómo cada palabra salía de su corazón. «Soy María, y hoy quiero compartirles no solo mi historia, sino también lo que el aprendizaje de un idioma puede significar en nuestras vidas». A medida que hablaba, se dio cuenta de que su vulnerabilidad se convertía en su fortaleza. Habló de su infancia, de sus anhelos y del mágico momento que la había empujado a soñar. Cada frase que pronunciaba parecía abrirle puertas a un mundo de conexiones. Sin embargo, a pesar de la aceptación que sentía en el ambiente, el esbozo de duda persistía. Recordó a aquellos que le habían hecho sentir menos, a los que minimizaban su labor. Pero en lugar de dejarse arrastrar por esos pensamientos, empezó a tejer narrativas sabrosas sobre cómo había aprendido cada uno de los idiomas, hablando con turistas en el parque, asistiendo a talleres y tomando riesgos. Se podía sentir la conexión. Notaba cómo las mentes y corazones de su audiencia empezaban a sintonizar con la energía que emanaba. Esa voz interna que la había frenado, poco a poco se apagaba. Al terminar su discurso, las palmas resonaron contra el aire, y el aplauso se convirtió en un clamor. Había conectado con ellos, y aunque su propia inseguridad seguía presente, comprendía que no estaba sola en su lucha. La experiencia había transformado el miedo en entendimiento, y en ese instante se sintió empoderada. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. A medida que la historia de su presentación se difundía, recibió mensajes de apoyo e interés por el grupo de discusión que había empezado. Las personas con las que había compartido su experiencia estaban deseosas de aprender, de interactuar, de crecer juntos. Volvió con fervor a su misión, no solo de enseñar, sino de aprender de cada individuo que pasaba por su puerta. Sin embargo, con cada éxito, las sombras del escepticismo se cernían sobre ella. Un día, mientras preparaba una sesión, tuvo una visita inesperada. Luis, un antiguo compañero de trabajo en la empresa de limpieza. Con una mirada crítica, le dijo: «María, tú sabes que no se puede vivir del aire. Deja eso y vuelve a lo que sabes hacer». Su comentario quedó colgado en el aire como una nube oscura, inundando su mente de dudas. Las palabras cortantes de Luis resonaban con fuerza. Su antiguo mundo la llamaba a regresar, a conformarse. Al caer la noche, María se sentó en la mesa de la cocina, un cuaderno en la mano. Comenzó a escribir sus pensamientos, intentando dar sentido a sus sentimientos. Las palabras fluyeron, pero no solo dudas. También había sueños, visiones de un futuro donde su voz importaba. Se dio cuenta de que detrás de cada sombra había una luz colocada estratégicamente. Aquella noche decidió que no podía dejar que las inseguridades ahogaran sus aspiraciones. Empezó a bosquejar nuevos objetivos para su grupo lingüístico, diferentes actividades que mantendrían a sus estudiantes desafiados y motivados. El plan que estaba construyendo reflejaba su deseo de ser alguien que no solo enseñara un idioma, sino que empoderara a otros a encontrar su propia voz.
El siguiente desafío se presentó rápidamente: la invitación a participar en una serie de talleres de idiomas en un centro comunitario. Esta vez el temor era diferente, pues comprendía que su voz podría impactar no solo a los individuos que conocía, sino a generaciones enteras. El eco de la negatividad aún retumbaba, pero ahora el fuego de su nuevo propósito ardía con más fuerza. Mientras se preparaba para el nuevo desafío, María entendió que no solo se trataba de los idiomas que enseñaba, se trataba de la capacidad de inspirar, motivar y transformar vidas. Su historia no era solo suya, sino de todos aquellos que, como ella, habían buscado un cambio. La próxima lección sería más que solo enseñar. Sería un momento de conexión, una oportunidad para influir. En su mente resonaba una pregunta: ¿podría realmente ser la agente de cambio que tanto deseaba ser? ¿O el temor de lo desconocido seguiría siendo un freno? Con el lápiz en la mano, empezó a escribir: no permitiré que los demás decidan mi futuro. No aceptaré el miedo como la única opción. Esa declaración de intenciones llenaba el ambiente. El momento de la verdad se estaba aproximando. A primera hora de la mañana, la luz del sol poniente filtraba su brillo a través de la ventana, mientras María revisaba las notas en su cuaderno. Se había prometido no solo enseñar idiomas, sino empoderar a sus estudiantes, y sabía que los talleres que se avecinaban serían la plataforma perfecta para implementar sus nuevas ideas. Sin embargo, la emoción se acompañaba de una sensación abrumadora. Había tanto en juego. Con cada palabra que escribía, su pulso se aceleraba. Su mente no podía evitar divagar hacia el momento en que Luis había cuestionado su valía. «No se puede vivir del aire», había dicho. Esas palabras eran como espejos que reflejaban sus propios temores. Pero ahora había un fuego en su interior que la impulsaba a avanzar. La misma duda que antes la había paralizado se transformaba en motivación. María se levantó con determinación, planeando una estructura clara para los talleres. Deseaba que cada sesión no solo fuera educativa, sino un espacio donde la expresión personal floreciera. La música, el arte y la cultura tendrían un papel protagónico. Se imaginó a sí misma liderando discusiones vibrantes, creando un ambiente inclusivo donde cada voz contara. La visión era ambiciosa, pero su espíritu inquebrantable se aferraba a ella. Los días siguientes se dedicó a contactos. Escribió correos a antiguos colegas, amigos y conocidos, invitándoles a unirse a su iniciativa. La ansiedad tuvo su momento. La idea de ser rechazada o de que no se presentaran suficientes personas la asaltaba. Sin embargo, cada vez que se sentía abrumada, respiraba hondo y se recordaba su compromiso. No solo enseñar, sino tocar vidas. El primer día de talleres llegó, y María se sintió como una marioneta sin hilos, a la vez nerviosa y emocionada. Las sillas estaban ocupadas por un grupo diverso, cada uno llevando sus propias historias y expectativas. Mientras observaba a la audiencia, sintió una chispa de conexión al recordar cómo fue cuando ella comenzó en su camino de aprendizaje. Entonces se propuso abrir la sesión con un ejercicio que la había ayudado a ella, una presentación personal donde todos compartieran algo que los inspirara. La sala llenó de voces y sonrisas, y aunque sus corazones al unísono palpitaban, el clima cambió a uno de cercanía. Con el paso del tiempo, el taller evolucionó en algo sorprendente. Este se convirtió en un refugio, un lugar donde las esperanzas y ansias de cada participante encontraban espacio para crecer. María se sintió más fuerte, más segura, y la conexión entre ellos se volvió palpable. A pesar de sus temores internos, lograba identidades y diferencias salir a la luz, transformando el miedo en curiosidad. Sin embargo,
Luis seguía al acecho en su mente. Al retornar a casa una noche, sintió que su voz interna la increpaba. Ella había logrado conectar a personas, pero el escepticismo de su antiguo compañero seguía resonando como una sombra tenue. ¿Por qué le importaba tanto? En la soledad de su habitación, María decidió que era hora de confrontar esos miedos directamente. Llenó más páginas de su cuaderno, esta vez no solo con reflexiones, sino con un plan de acción. Escribió sobre la posibilidad de invitar a oradores motivacionales, experimentar con métodos de enseñanza interactivos y cómo expandir su alcance hacia más comunidades. Al seguir imaginando ese futuro, entendió. La verdadera transformación no solo dependía de las palabras que enseñaba, sino de las ideas que podía inspirar en otros. Antes de dormir, miró por la ventana hacia la calle, iluminada por el faro de la luna. Esa voz que le decía que siempre volviera a lo conocido se iba difuminando, reemplazada por otra más fuerte que reclamaba su derecho a soñar. Mientras su cabeza descansaba en la almohada, el deseo de cada vez más su lugar en el mundo la abrazó. La siguiente semana, María comenzó a recibir correos de interés de algunos que habían asistido a su taller. Pero, entre ellos, sorprendida, encontró un mensaje de Luis. Su corazón latió con fuerza al abrirlo. «¿Podemos hablar? He estado pensando». El latido del futuro comenzó a resonar de manera inquietante en su pecho, augurando una confrontación necesaria. ¿Podría confrontar a sus miedos de una vez por todas? La luz del día filtraba en su habitación, mientras María se encontraba frente a su ordenador, con el correo de Luis aún en la pantalla. Sus manos temblaban un poco al pulsar las teclas, y su mente luchaba entre la razón y la emoción. Había tantas cosas en juego, tanto que había avanzado, que cuestionar su pasado se sentía como un contrato firmado antes de tiempo. La invitación a hablar con Luis, ese compañero que había echado sombra sobre sus sueños, la llevó a reflexionar sobre sus motivaciones. ¿Acaso era él quien la había empujado a este camino de transformación, o era el reflejo de su propia inseguridad quien había cultivado esa percepción? María se sentó erguida, cerró los ojos e inhaló profundamente. Trató de centrar sus pensamientos. Necesitaba que esta conversación fuera más que una simple charla. Anhelaba convertir ese encuentro en un paso decisivo hacia su empoderamiento. Su mente rápidamente comenzó a trazar un plan. Lo primero que tenía que hacer era aclarar sus sentimientos. No permitiría que la duda se interpusiera entre sus objetivos. Decidió pasar el día revisando más registros de los talleres, analizando las respuestas de los asistentes. En cada testimonio, en cada sonrisa reflejada, halló una fuente de fuerza renovada. Colapsó su instancia con estadísticas del crecimiento de su iniciativa. Cada número, cada respuesta afirmativa, afirmaba su enfoque y le daba credibilidad. Ya no era solo una soñadora, sino una profesional digna de respeto en su propio entorno. Con una determinación renovada, redactó una respuesta a Luis. Quería que supiera que aunque su opinión había tenido un impacto, había tomado las riendas de su destino. Se comprometió a ser clara y asertiva, dejando en claro que estaba en un nuevo capítulo de su vida, uno donde el miedo no dictaría sus acciones. Pulsó enviar y sintió una mezcla de tranquilidad y ansiedad. Los siguientes talleres tomaron forma gracias a las reflexiones de esa misma noche. Comenzaron a incluir elementos más interactivos, ideas provenientes de sus estudiantes, aquellos que se sentían empoderados para proponer temas. María facilitaba debates, aprendiendo a adaptar su enfoque en función de las respuestas de su audiencia, lo que la volvía aún más sensible a cada una de las historias emergentes. Cada sesión se definía no solo como un espacio de aprendizaje, sino como un laboratorio de empatía y conexión profunda. Sin embargo, los ecos de las dudas de Luis no se desvanecieron del todo.
A medida que se acercaba la reunión, una tercera perspectiva la atormentaba. ¿Y si Luis tenía razón? ¿Y si todo esto era una ilusión y su labor no se sostenía realmente? Se encontró cuestionando su valía, preguntándose si lo que había construido podría derrumbarse ante unas pocas palabras mal elegidas. Para salir de esas inquietudes, optó por compartir sus temores con sus estudiantes. A veces, el acto de rendirse a la vulnerabilidad puede abrir nuevas puertas. El día de la reunión llegó. Se encontró frente a Luis, en un café lleno de vida. Las voces y risas que lo rodeaban contrastaban con la tensión que ella sentía. Se sintió como si estuviera cruzando una barrera invisible. La primera pregunta de Luis, inesperada, la tomó por sorpresa. ¿Por qué decidiste seguir adelante con tus talleres? Ella se dio cuenta de que había llegado el momento. Sintió cómo su miedo se transformaba en una fuerza motriz. Mientras hablaba, su voz se llenó de pasión y claridad. Compartió las historias de sus estudiantes, las transformaciones que había visto y la innovación que estaba creando en su campo. Luis la escuchaba con atención, y a medida que sus palabras fluyeron, se dio cuenta de que la percepción del pasado era menos relevante que la realidad que estaba construyendo en el presente. Al final de la conversación, un aire de tensión se disipó. Luis había escuchado sin interrumpir, y cuando fue su turno de hablar, María se sintió lista. La presión de su mirada la incentivó a seguir firme en sus convicciones. No necesito una validación externa para saber que lo que estoy haciendo tiene sentido, afirmó. La expresión de Luis cambió inesperadamente. Silencio. El café a su alrededor seguía lleno de vida, pero para ella el mundo se había detenido. Las palabras en su mente seguían girando. ¿Había cambiado algo por completo esta conversación? Sin saberlo, Luis podría haber sido la primera piedra en su camino hacia la confianza sólida. Mientras salía del café, una nueva serie de correos llegó a su bandeja de entrada. Solicitudes de colaboración y más interés de personas ajenas a sus talleres. Cada notificación resonaba como un eco positivo. ¿Era su valía finalmente reconocida? Esa mañana había dado un paso hacia la liberación. Un nuevo giro la esperaba, no solo con la expansión de su labor, sino también con la pregunta que atravesaba su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desafiar la percepción de los demás y la suya propia sobre quién era realmente? La respuesta se acercaba a pasos agigantados, y con cada nuevo mensaje una nueva incertidumbre se expandía. ¿Podría al fin liberarse de las cadenas del pasado y dar un salto hacia una nueva versión de sí misma? María despertó antes de que el sol saliera. Una sensación de determinación cosquilleaba en su interior. Las últimas semanas habían sido trascendentales. La conversación con Luis había sido un punto de inflexión. Con cada nueva colaboración que llegaba a su bandeja de entrada, crecía su experiencia y con ella la demanda de sus talleres. Sin embargo, a pesar de los avances, la pregunta que la atormentaba no se disipaba. ¿Quién era realmente en este nuevo rol que había abrazado? Decidió que era hora de enfrentarse, no solo a sus inseguridades, sino también a su deseo de descubrir hasta dónde podía llevar su iniciativa. Se propuso un reto personal: organizar un evento masivo donde no solo pudiera presentar su trabajo, sino también explorar la dimensión de su potencial. Extendió un mapa en su mesa y comenzó a trazar un plan. Identificó a los oradores que consideraba inspiradores, aquellos cuyas voces resonaban con su mensaje. Se sentó durante horas, consideró cada nombre y lo trató como si fuera una decisión estratégica, como una jugada en un ajedrez emocional. En su mente, esta elección representaba más que una simple colaboración.
Era un acto de empoderamiento, una afirmación de su lugar en el mundo. Mientras preparaba las invitaciones, experimentó un tira y afloja entre la euforia y la parálisis. Las voces en su cabeza cuestionaban su autoridad. ¿Tienes la experiencia suficiente? ¿Qué dirán los demás? Sin embargo, esta vez decidió confrontar esas dudas directamente. Se paró frente al espejo y se dijo a sí misma: lo que traigo es relevante, y mi voz merece ser escuchada. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades. María se volcó en la organización del evento, dedicando horas a perfeccionar cada detalle. Contactó a los oradores, redactó discursos y gestionó el espacio. Cada paso la emocionaba y aterraba a partes iguales. Había momentos en los que la incertidumbre la hacía vacilar, pero cada pequeño éxito, desde la confirmación de un orador hasta la aprobación de un importante patrocinador, la empujaba a seguir adelante. Un día, mientras revisaba las solicitudes de colaboración, encontró un correo de una reconocida universidad internacional. El mensaje decía que estaban interesados en asociarse con ella para traer su enfoque innovador a una audiencia más amplia. La impaciencia la invadió. ¿Podía ser esto lo que había estado esperando? Sin embargo, al instante, la duda volvió a ella. ¿Estaba lista para presentar su trabajo a un público académico? ¿Su voz podría sostenerse frente a la institucionalidad que había temido por tanto tiempo? Decidió no reaccionar apresuradamente. Se sentó a reflexionar sobre lo que había logrado, sobre cómo había evolucionado desde que comenzó su camino. Cada taller, cada interacción había sido una prueba de su competencia. Recordó a sus estudiantes, las sonrisas que iluminaban sus rostros cuando entendían algo nuevo, la transformación que estaba llevando a cabo y cómo esas lecciones las empoderaban en sus propias vidas. Comprendió que podía ofrecerles no solo conocimientos, sino también su propia autenticidad. Así, se dispuso a preparar su respuesta a la universidad. Quería comenzar con una afirmación de su visión, explicando cómo su enfoque difería de lo convencional. Estaba lista para desafiar esas barreras invisibles que la habían limitado, dispuesta a forjar un nuevo camino no solo para ella, sino para muchos. El día de la presentación llegó. Mientras se encontraba de pie frente a un grupo diverso de especialistas y académicos en un auditorio brillante, una oleada de ansiedad la atravesó. Sin embargo, al mirar a su alrededor, recordó sus intenciones. El momento de la verdad había llegado, y era su oportunidad para demostrar que había más en ella de lo que alguna vez pensó posible. Con una respiración profunda comenzó a hablar. Sus palabras reverberaron con más fuerza de lo que había anticipado, provocando miradas curiosas y más de una cabeza asintiendo. El eco de su voz resuena en su mente. El poder del conocimiento no es solo académico, sino transformador. Pero mientras se entregaba a su discurso, sintió como una nueva inquietud germinaba desde dentro. ¿Era esta solo una puerta abierta a nuevas oportunidades, o daba testimonio de un cambio más profundo y trascendente en su vida? La última frase de su presentación quedó suspendida en el aire mientras miraba a su audiencia, y una última pregunta surgió en su mente. ¿Qué haría si este turno de eventos la llevara hacia un futuro que nunca había imaginado? María dejó el auditorio con una mezcla de adrenalina y asombro. Las palabras que había pronunciado flotaban aún en el aire, como ecos de su propio autodescubrimiento. A medida que salía por la puerta, las primeras luces del día comenzaban a filtrarse, iluminando su camino hacia lo que podría ser un nuevo capítulo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistía. ¿Cómo transformaría esta experiencia en algo tangible?
En los días siguientes, las impresiones recogidas durante la presentación comenzaron a cobrar vida. Los correos de agradecimiento no solo llegaban, las propuestas de colaboración también. Nuevos líderes en su campo se acercaban a ella con entusiasmo, interesados en su visión. A cada respuesta afirmativa, sin embargo, la pulsación de su ansiedad aumentaba. ¿Esa era realmente ella cabeceando ante la oportunidad, o simplemente una sombra de su antiguo yo? Sentada frente a su computador, María se dio cuenta de que su vida estaba entrando en una nueva dimensión. La idea de crear un programa educativo amplio comenzó a tomar forma, uno que pudiera integrar su experiencia en varios idiomas y su capacidad para conectar con diversos públicos. Pero había un desafío mayor por enfrentarse. ¿Podía escalar sus talleres a un nivel que generara un impacto real y duradero? ¿Podía realmente convertirse en una voz influyente más allá de lo que conocía? Estableció una meta depurada: crear un máster en el que se conjugara no solo el conocimiento técnico, sino también el desarrollo personal de los participantes. Se preguntaba, ¿qué pasaría si lograba que otros diálogos y preguntas también surgieran? Para ello, comenzó a recopilar historias de sus alumnos, sus luchas, sus anhelos. Cada relato se convirtió en una pieza del rompecabezas que necesitaba. Con cada sesión que dictaba, María sentía crecer su confianza. Las dinámicas eran diferentes, más desafiantes. Integra conceptos que pensaba que nunca podría cubrir, y con cada interacción sentía que se abría un nuevo camino dentro de sí misma. El puente entre su experiencia personal y la de sus alumnos se fortalecía, y su enfoque se centraba en cómo podría hacer que el aprendizaje no solo fuera efectivo, sino también emocionalmente resonante. Sin embargo, pese a este florecimiento, una parte de ella seguía al acecho. Era el miedo a la complacencia. Un día, mientras revisaba un libro sobre liderazgo, un párrafo capturó su atención. El verdadero liderazgo se mide en el impacto que tienes en los demás. Eso se quedó grabado en su mente. ¿Realmente estaba dejando un legado o simplemente aplicando fórmulas conocidas? Una noche, mientras revisaba sus notas para una próxima charla, María sintió la urgencia de hacer algo más. Buscó en su interior y recordó sus propias dudas y obstáculos. Visualizó cada paso que había dado, cada retroceso y cada victoria. Fue en ese instante que decidió que debía dar un paso más, conectar su historia personal no solo con su audiencia, sino con otros profesionales que también pudieran ser catalizadores de cambio. Se propuso buscar un mentor. Un par de días después, se enteró de un seminario en el cual participaría un reconocido experto en su área. La idea de enfrentarse a alguien a quien admiraba, la emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. La mitad de ella le decía que era una oportunidad única. La otra parte cuestionaba su valía frente a tal figura. Sin embargo, después de profundos debates internos, decidió asistir. Comprendió que si quería hacer un cambio, debía rodearse de personas que la retaran y guiaran. Al llegar al seminario, una oleada de nerviosismo la invadió, pero algo cambió en su interior. Recordó que la búsqueda de conocimiento nunca termina y que cada interacción podría llevarla un paso más cerca de su mejor versión. Introdujo su propósito al espacio: aprender, compartir y conectar. No solo con el ponente, sino con otros asistentes, personas que también ansiaban crecer. Mientras tomaba notas y escuchaba, una idea se formó como un rayo de luz en su mente. Quizás la forma de retar su propia inseguridad era a través de la vulnerabilidad. Ofrecer su historia, el viaje que había emprendido, podría abrir más puertas de lo que jamás imaginó. Al final de la charla, sintió una poderosa necesidad de compartir su experiencia con los demás.
pero en vez de solo exponer su crecimiento, anhelaba preguntar al experto cómo él había superado sus propios retos. La pregunta resonaba en su mente. ¿Era ella suficiente para hacerla? El momento se presentaba, la decisión estaba en sus manos, y la sala se llenaba de voces que animaban su paso. Sin embargo, se detuvo, consciente de que cada decisión revelaría una versión nueva de sí misma. Como un observador de su propia vida, se dio cuenta de que no solo buscaba respuestas, estaba en medio de un viaje que definía su ser. El giro inminente estaba por llegar, y su corazón latía con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. ¿Sería capaz de desnudarse emocionales ante un líder en su campo, o cedería a las dudas que la acechaban? La decisión que tomaría podría cambiar su trayectoria para siempre. Cuando la charla concluyó y el murmullo de la sala se disipó, María sintió que el tiempo se detenía. Cada asistente comenzaba a dispersarse, pero ella permanecía inmóvil, como si una corriente invisible la mantuviera atada al escenario. Su mente se debatía entre lanzarse al frente del experto y replegarse en la seguridad de su silencio. Un diálogo interno frenético comenzó a desarrollarse. ¿Qué tenía que perder realmente? ¿No había estado buscando este momento, esta conexión, esta oportunidad para abrirse de par en par? Se dio un impulso, y con el corazón retumbando en su pecho, cruzó la corta distancia que la separaba del ponente. Las miradas de otros asistentes pasaron fugazmente por ella, curiosas y escépticas. El experto, un hombre experimentado con una sonrisa amplia y una mirada que inspiraba confianza, la observó. «Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta?» Su voz sonó más firme de lo que sentía por dentro. Él asintió, invitándola a continuar. María sintió como cada palabra le costaba un esfuerzo monumental. He estado construyendo talleres educativos. Creo en el desarrollo de competencias, pero a veces me pregunto si realmente hago la diferencia. Me gustaría saber cómo usted enfrenta sus propios desafíos, cómo supera sus dudas. La respiración de la sala se contenía en una mezcla de admiración y curiosidad. El experto sonrió, y en su mirada María vio un reflejo de validación que encendió algo dentro de ella, un halo de confianza que empezaba a tomar forma. Él habló sobre un camino lleno de errores y aprendizajes. Su relato era sincero y visceral, como si cada batalla que había librado se expusiera ante María y el auditorio. Cuando finalizó su intervención, una oleada de emociones atravesó a María. Se dio cuenta de que el miedo a la incertidumbre nunca desaparece por completo, pero las victorias se construyen con la aceptación de la vulnerabilidad. Esa conversación estuvo cargada de significado. No solo escuchó palabras de sabiduría, sino que conoció a un ser humano que había recorrido senderos similares. De regreso a casa, reflexionó sobre lo que había aprendido. Las experiencias ajenas son espejos que a menudo revelan facetas ocultas de nuestra propia vida. María decidió que debía explorar diferentes perspectivas en su proceso de creación del máster. ¿Cómo podría incorporar los fracasos y triunfos de otros para enriquecer su programa? Tomó notas frenéticas de cada idea que revoloteaba en su mente, incluyéndolos en su plan. Estos días, su creatividad florecía. La angustia del pasado comenzaba a disiparse mientras ella delineaba un esquema para su proyecto. Se imaginó organizando mesas redondas con ponentes que exhibieran sus historias de lucha, invitados que compartieran las lecciones que habían aprendido tras años de trabajo, un espacio donde se diera lugar a las emociones, donde cada participante pudiera sentirse seguro y motivado al mismo tiempo. Sin embargo, en el fondo, la pregunta que la había atormentado persistía. ¿Quién era realmente María?
más allá de las palabras llenas de poder que compartía. A veces, cuando contemplaba su vida, pensaba que tal vez aún había un obstáculo que enfrentarse. La sombra del juicio propio la acechaba, silenciosa, esperando aparecer en los momentos de mayor vulnerabilidad. Cada interacción con los demás la empujaba a confrontar aquello que había estado evitando, aceptar la posibilidad de que aún había más para descubrir en ella misma. Una noche, después de un día de intenso perfeccionamiento de su programa, decidió que debía poner a prueba sus habilidades de liderazgo. Se retó a sí misma a convocar una sesión abierta, un encuentro donde pudiera escuchar a otros sin temor al fracaso. Finalmente, al planear la logística del evento, recordó una frase inspiradora del ponente del seminario. La única cosa que debes temer es quedarte donde estás. Sus dudas se transformaron en un mantra, un recordatorio constante de desnudarse ante el mundo. Cuando llegó el día de la sesión, María se dio cuenta de que un nuevo viaje comenzaba. Con cada persona que ingresaba a la sala, sentía que estaba contribuyendo a un ecosistema donde la vulnerabilidad era tan valiosa como la experiencia. Iba a ser un experimento, un laboratorio de crecimiento compartido. Pero antes de comenzar, un mensaje anónimo apareció en su móvil. Sé que no estás lista para esto, pero a veces un paso atrás puede ser una forma de avanzar. La incertidumbre la envolvió. ¿Quién era el remitente y cuál era su intención? Esa pregunta latía en su mente como un eco inquietante que amenazaba con desbalancear su nuevo propósito. Era hora de responder a las voces que la asediaban, y María sabía que estaba a punto de desbloquear un nuevo nivel de su crecimiento. Pero, ¿acaso el camino a la verdad estaría lleno de revelaciones o sorpresas desalentadoras? A medida que tomaba la palabra frente a su público, la tensión aumentaba, y la sala se convirtió en un espacio donde lo desconocido chisporroteaba en cada rincón. La sala estaba repleta, un eco de murmullos y miradas expectantes que se centraban en María. Su respiración se aceleró. Enfrentaba no solo a un público, sino a las manifestaciones internas de su propia inseguridad. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las notas que había preparado, pero en su corazón había una chispa de determinación. Este era el momento que había estado esperando. Al inicio, se obligó a sonreír y las palabras comenzaron a fluir. Compartió su visión sobre la importancia del aprendizaje a partir de experiencias compartidas. Relató la historia de su propio viaje, no sin mencionar sus fracasos. La autenticidad de su voz resonó en cada rincón de la sala. Poco a poco, las preocupaciones fueron cediendo ante un profundo sentido de propósito. Mientras hablaba, captó las expresiones de su audiencia. Algunas caras reflejaban reconocimiento, otras interés genuino. En ese instante, una certeza comenzó a gestarse en su mente. Cada experiencia compartida podía ser una herramienta para el crecimiento. María se dio cuenta de que estaba girando la narrativa que había estado conteniendo. Ya no se trataba solo de sus logros, sino también de las luchas que habían forjado su camino. Tras algunos minutos, comenzó a abrir el diálogo. Distribuyó el espacio, invitando a los presentes a compartir sus propias historias de duda y resiliencia. Al escuchar las voces a su alrededor, un torrente de emociones la envolvía. Creó un ambiente donde la vulnerabilidad se aceptaba como parte del proceso. Recogía cada relato y daba significado a cada experiencia, tejiendo un manto que unía a todos. El poder de lo colectivo comenzaba a transformarse en una energía palpable. María entendió que el liderazgo no se trataba simplemente de guiar, era escuchar, validar y nutrir a cada individuo. No obstante, al sentir ese impacto, la incertidumbre que había estado escondiendo surgió nuevamente. Esa autenticidad que mostraba
¿Sería lo suficientemente valiosa para quienes estaban en la sala? Por un momento se sintió expuesta, al borde de una vulnerabilidad que temía, cuestionando su capacidad para mantener el entorno seguro. Con cada relato, el mensaje de su mente resonaba más fuerte. No puedes dejar que el miedo dictamine tu capacidad de ser. A pesar de la ansiedad, María se planteó usar su propio conocimiento, abriéndose al aprendizaje que cada persona en la sala ofrecía. Las preguntas que surgían eran profundas, reveladoras. Después de una hora, la conexión era palpable, como si todos estuvieran en un viaje compartido hacia lo desconocido. Sin embargo, cuando la sesión llegó a su fin, María sintió un vacío. Un eco de insatisfacción la invadió. Había creado un ambiente enriquecedor, pero ¿había logrado realmente inspirar a los demás? Mientras recogía sus materiales, un mensaje de su móvil volvió a interrumpir sus pensamientos. Esta vez decía: no olvides que hay fuerzas que te apoyan, incluso en la duda. Le intrigaba quién podría estar tras esos mensajes, pero su mente comenzó a divagar. ¿Acaso había alguien que realmente entendiera su lucha? Antes de que pudiera procesar todo lo que había sucedido, vio a un hombre en la esquina de la sala que no había notado antes. Él la observaba fijamente, sus ojos llenos de intensidad. Su presencia se sentía como un eco en su mente, provocando que la intriga y la inquietud se apoderaran de ella. Se preguntó si quizás ese desconocido tenía algo que decir, una revelación que podría cambiar el rumbo de su trayectoria. Con el corazón latiendo con fuerza, María se enfrentó a sí misma. Estaba en la encrucijada entre el deseo de cerrar un capítulo y la necesidad de abrir las puertas a lo inexplorado. Mientras se acercaba al hombre, se dio cuenta de que la búsqueda del crecimiento personal es un viaje interminable y en ese momento cada paso podría ser crucial. Pero, ¿qué secretos guardaría aquel desconocido? ¿Sería una amenaza o una oportunidad? María se acercó al desconocido con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Él la recibió con una sonrisa cálida, que pronto se transformó en una expresión de admiración. «He escuchado tu historia», comenzó, su voz resonando con un acento que resonaba familiar. «Y debo decirte que has inspirado a muchos en esta sala. No tengas miedo de brillar más». Esas palabras fueron como un bálsamo para su alma. Por un instante, todas las dudas que había tenido parecieron disolverse. «Gracias», respondió, sintiendo una oleada de vulnerabilidad que la empujaba hacia adelante. «Aún tengo tanto miedo de no estar a la altura». «Todos sentimos miedo, María, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando elegimos actuar a pesar de él», contestó el hombre, revelando su profundo entendimiento. Su nombre era Javier, un profesor de educación emocional que había estado explorando las dinámicas de la transformación en la educación. Sintió que estaban conectados por un hilo invisible, una carta en sus manos que recién hoy podría abrir. A medida que conversaban, Javier compartió sus propias luchas y cómo había superado los obstáculos en su camino. María se dio cuenta de que su viaje no era único. Cada uno de ellos llevaba consigo historias de lucha y resiliencia. Esa conexión no solo la alentaba, sino que la ayudaba a definir su propósito con claridad. ¿Por qué había empezado todo esto? Para empoderar a otros, para enseñarse a sí misma a no temer a la vulnerabilidad. Con el paso de la noche, la conversación fluyó como un río, tocando temas de autovaloración, aprendizaje y conexiones humanas. Javier le propuso asociarse en un proyecto que enfocaría en el desarrollo emocional en la enseñanza de idiomas. Esa idea hizo latir su corazón. No solo se trataba de compartir conocimientos, sino también de explorar las emociones que acompañan al aprendizaje. María aceptó, sintiendo que el futuro se manifestaba brillante frente a sus ojos.
La colaboración no solo le brindaba un sentido renovado de propósito, sino que la empujaba a salir de su zona de confort. Juntos, trabajarían en un programa que integrara sus experiencias personales en un espacio seguro donde otros también pudieran explorar sus emociones mientras aprendían. A medida que los días se transformaron en semanas, la sinergia entre María y Javier floreció. Crearon un espacio dinámico donde sus estudiantes no solo aprendían idiomas, sino que también se adentraban en conversaciones sobre sus propias vidas, retos y triunfos. María se dio cuenta de que había estado en lo correcto. El aprendizaje efectivo se alimenta de conexiones humanas sinceras. El programa atrajo a más participantes y su impacto comenzó a ser reconocido en el barrio. Las historias de éxito empezaron a fluir nuevamente, reflejando el crecimiento de cada uno de los involucrados. María comenzó a recibir invitaciones para hablar en otros espacios y, cada vez que se subía a un escenario, sentía cómo su voz se fortalecía, resonando con la autenticidad que había cultivado. Al poco tiempo, los ecos de las dudas que alguna vez la habían perseguido comenzaron a desvanecerse por completo. Se dio cuenta de que los fracasos eran solo escalones hacia su éxito. Ahora sabía que su papel no era solo como educadora, sino también como facilitadora de la transformación personal en otros. A medida que lo hacía, sus hijos la miraban con el mismo orgullo que ella había soñado para ellos algún día. Un día, mientras daba una charla en una conferencia educativa, miró a la audiencia llena de personas dispuestas a escuchar. Recordó los días en que se sintió invisible y cómo esas experiencias moldearon su fortaleza. María se dio cuenta de que había llegado a un lugar de profunda realización personal. Al final de su discurso, se sentía invencible. Cuando la última ovación resonó entre los aplausos, se dio cuenta de que la verdadera transformación había llegado no solo a través de sus logros, sino en la forma en que había aprendido a aceptar su vulnerabilidad y a permitir que otros también compartieran la suya. Con cada paso, había derribado las barreras que la limitaban y había abierto camino a una vida donde su voz contaba, donde finalmente se sentía vista. Hoy ya no soy solo la limpiadora de un hotel, reflexionó con una sonrisa para sí misma. Soy María, una mujer que ha demostrado que la grandeza surge del gesto más humilde. La realización de su empoderamiento personal la envolvía de orgullo y satisfacción. Sin embargo, aún había un reto que afrontar, esa pregunta que siempre la había acompañado. ¿Cuál sería el próximo paso? Y así, María se preparó para continuar empoderando a otros, con la misión de mostrarles que la transformación comienza en uno mismo. Tenía claro que su viaje estaba lejos de haber terminado. No obstante, en su mente resonaba otra idea poderosa. Fue el momento de construir un legado más amplio, un programa que pudiera enseñarle al mundo entero un sentimiento latente que ya no podía ignorar. El enfoque que había tomado no solo había impactado sus propias decisiones, sino que también había comenzado a servir de modelo para quienes la rodeaban. Pasó de ser una madre temerosa a una mentora decidida a encender llamas en los corazones de otros. Y así, con una sonrisa confiada en su rostro y una luz renovada en su interior, María emprendió su viaje hacia adelante, sabiendo que su verdadera transformación había sido abrazar no solo su voz, sino la voz de todos aquellos con los que había compartido su camino. No olvides, el verdadero viaje comienza cuando tomas la decisión de ser tú mismo y compartir tu luz. Necesitan suscribirse ahora para seguir siendo parte de este increíble viaje. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen
ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.